La mayoría de la gente piensa que la traición comienza con gritos, pero a veces empieza con una sonrisa. Aquella noche, Edward dijo una sola frase que sonó inofensiva, y sin embargo, lo cambió todo. La noche en que Edward llamó reemplazable a su esposa, la habitación quedó en silencio, no porque la gente estuviera sorprendida, sino porque Gemma no reaccionó. No alzó la voz, no parecía enfadada ni siquiera sorprendida. Simplemente miró a Edward como alguien que estudia a un extraño que una vez creyó conocer. Y luego sonrió, una sonrisa tranquila, silenciosa, de esas que no discuten, porque algo, por dentro, ya ha terminado. Anne Edward Whitmore siempre había creído que era el arquitecto de su éxito, y para el mundo lo era brillante, una fuerza en ascenso en la industria logística estadounidense. Los inversores lo llamaban visionario, las revistas lo llamaban audaz, y Edward lo llamaba trabajo duro. Pero la verdad era más compleja, porque detrás de Edward había una mujer que nunca pidió reconocimiento. Gemma Whitmore. Cuando se conocieron, Edward no era el hombre que el mundo admiraba. Tenía ambición, pero su negocio era inestable. Sus ideas eran grandes, pero sus planes carecían de estructura. Gemma vio lo que otros no vieron. Provenía de una familia rica y disciplinada que entendía no solo el dinero, sino cómo sostenerlo. Donde Edward soñaba, Gemma diseñaba, y en silencio se convirtió en el sistema detrás de su éxito, escribiendo sus planes de negocio, conectándolo con los primeros inversores y organizando las operaciones cuando todo parecía caótico. Sin embargo, nunca buscó el protagonismo. El nombre de Edward llenaba los titulares mientras Gemma permanecía en la sombra. Y durante mucho tiempo eso fue suficiente al principio. Edward conocía su valor. Por las noches le decía: Anne, tú eres la razón por la que esto funciona, y en ese entonces era verdad. Le pedía consejo, confiaba en su juicio, y la escuchaba. Pero el éxito cambia a las personas lentamente, no de golpe. Él, nosotros, se convirtió en yo, construí esto, yo cerré aquello, yo lo hice posible. Gemma lo notó, pero guardó silencio porque creía en las etapas, en que a veces una persona está bajo la luz mientras la otra protege los cimientos. Sin darse cuenta de que Edward había empezado a creer que la luz le pertenecía solo a él. Entonces apareció Marie, joven, aguda y atenta, todo lo que el ego creciente de Edward deseaba. Se reía de sus bromas, admiraba sus decisiones y lo hacía sentirse importante. Al principio, Gemma lo ignoró, pero pequeñas cosas comenzaron a cambiar. A noches largas en la oficina, pantallas de teléfono apartada, conversaciones que se detenían cuando ella entraba en la habitación. El primer momento real llegó en una gala benéfica, donde Edward estaba con inversores y Marie estaba a su lado, no detrás. Se inclinaban el uno hacia el otro, riendo en voz baja mientras Gemma observaba, no con celos, sino con claridad. Pasaron los meses y Edward se volvió más despectivo, diciendo: no lo entenderías, te preocupas demasiado, nunca has construido algo a este nivel. Gemma nunca lo corrigió, no porque él tuviera razón, sino porque él creía que la tenía. Entonces, llegó la cena, una velada privada en su casa con inversores, llena de risas, vino y conversaciones de negocios, hasta que una broma lo cambió. Todos son reemplazables, dijo Edward. En la mesa rió. ¿Incluso la familia?, preguntó alguien. Edward sonrió con suficiencia. Incluso los cónyuges. Hubo algunas risas incómodas. Se volvió hacia Gemma y dijo: ¿verdad? A la habitación esperó. Gemma lo miró con calma y dijo: Anne, por supuesto. Edward sonrió con orgullo y levantó su copa. Pero Gemma no había terminado. Tomó un sorbo de agua y dijo en voz baja: sí, eso es cierto, deberías intentarlo. Él. Silencio llenó la sala. Edward intentó restarle importancia con una risa. Y estás siendo dramática. Pero Gemma sostuvo su mirada y respondió suavemente: no, estoy siendo clara. Ese fue el momento en que todo cambió, no de forma ruidosa ni dramática, sino permanente. Porque Gemma no discutió,
no lo necesitaba. Y cuando una mujer deja de explicar su valor, no es el comienzo de una pelea, es el final de su permanencia. Edward pensó que ella era reemplazable, pero lo que no entendió fue que ella ya lo había reemplazado en su mente, en su corazón, y pronto en su vida. Edward hizo un gesto con la mano como si el momento no significara nada, pero la sala no se rió con él. Varios inversores se movieron incómodos en sus asientos. Un hombre se aclaró la garganta y tomó su copa de vino. Y aún ese pequeño movimiento sonó fuerte en el pesado silencio. Gemma permaneció de pie, tranquila y serena. No parecía enfadada, no parecía avergonzada. Si acaso, parecía reflexiva. «¿Dijiste que todos son reemplazables?», preguntó suavemente. Edward se encogió de hombros. «Es la realidad». Gemma asintió una vez. «Entonces, deberías comprobarlo». Edward volvió a reír, pero esta vez el sonido se sintió forzado. «Te lo estás tomando demasiado en serio». Gemma apartó lentamente su silla y se puso completamente de pie. Su movimiento fue elegante y controlado. «Disfruta la cena», dijo, sin sarcasmo ni emoción, solo con calma cortesía. Luego se dio la vuelta y subió las escaleras. Nadie habló durante varios segundos. Los inversores evitaron mirar a Edward, y él forzó otra risa. «Mi esposa tiene un sentido del humor extraño», dijo, levantando de nuevo su copa, pero el ambiente ya había cambiado. La conversación volvió poco a poco, pero la calidez había desaparecido. La gente hablaba con educación, aunque nadie se quedó mucho tiempo. En menos de 30 minutos los invitados empezaron a marcharse. Edward estrechó manos en la puerta, sonriendo con seguridad como si nada hubiera pasado. Pero cuando el último coche desapareció por la entrada, la casa se sintió extrañamente silenciosa. Se aflojó la corbata mientras subía las escaleras. Esperando una discusión, voces elevadas, lágrimas y reproches, el patrón habitual cuando las parejas discutían. Pero en lugar de eso abrió la puerta del dormitorio y encontró a Gemma doblando ropa tranquilamente en una maleta. Se detuvo en la entrada. «¿Qué estás haciendo?». Gemma siguió doblando un vestido con cuidado antes de responder. «Dándote la oportunidad que mencionaste». Edward frunció el ceño. «¿Qué oportunidad?». Ella colocó el vestido en la maleta y levantó la mirada. «¿Reemplazarme?». Edward puso los ojos en blanco. «Gemma, eso fue una broma». Ella estudió su rostro por un momento. «No, Edward, no lo fue». Él suspiró con fuerza y avanzó un poco más en la habitación. «¿Estás exagerando?». Gemma apoyó las manos sobre la maleta. «No. Estoy respetando lo que dijiste». Edward cruzó los brazos. «¿De verdad crees que eres reemplazable?». Rió brevemente. «Todos lo son. Así es la vida». Gemma asintió lentamente y cerró la maleta. «Sí, por eso me hago a un lado». Edward la miró fijamente. «¿Te vas por un solo comentario?». Gemma negó con la cabeza. «No, me voy, porque lo decías en serio». Edward abrió la boca para discutir, pero la certeza tranquila en su voz hizo que las palabras parecieran inútiles. Ella levantó la maleta y pasó junto a él. «Esto es ridículo», murmuró él. «Volverás en una semana», añadió con desdén. Gemma se detuvo en la puerta, giró ligeramente y lo miró. «Ya veremos». Luego se fue. La casa se sintió extrañamente vacía después de que la puerta principal se cerró. Durante los primeros días, Edward disfrutó del silencio, sin preguntas, sin recordatorios, sin conversaciones sobre horarios o responsabilidades. Pidió comida en lugar de comer las comidas cuidadosamente planificadas que Gemma solía organizar. Trabajó hasta tarde sin dar explicaciones, y Marie empezó a aparecer con más frecuencia. Al principio se quedaba hasta tarde en la oficina, ayudándolo a terminar informes y contratos. Luego comenzaron a cenar juntos. Marie admiraba abiertamente a Edward. «Eres increíble, ¿lo sabes?», dijo una noche en un restaurante en la azotea. Edward sonrió honesto. Dicen a Marie se inclinó hacia adelante. «No, lo digo en serio. Construiste todo esto tú solo». Esas palabras se sentían bien, muy bien. Reforzaban la imagen que él había creado para el mundo, un hombre que lo había construido todo solo.
Pronto, Mary empezó a quedarse en su casa con más frecuencia, sin mudarse oficialmente, pero lo suficiente como para que pareciera normal. Reía con facilidad, lo halagaba constantemente y nunca cuestionaba sus decisiones. Edward se convenció de que todo estaba bien. Gemma se había ido, la vida seguía, tal como él había dicho, pero poco a poco comenzaron a aparecer pequeñas grietas. El primer problema llegó con las facturas. Varios pagos de propiedades estaban atrasados. Gemma siempre se había encargado de esas cosas. Marie la llamó. ¿Pagaste los impuestos de la casa de Palm Springs? Ella parpadeó. Pensé que contabilidad se encargaba de eso. Edward se frotó la frente. Gemma solía coordinarlo. Marie se encogió de hombros con indiferencia. Bueno, yo no soy Gemma. Al principio lo dejó pasar, pero surgieron más problemas. Una reunión programada incorrectamente. Un contrato importante perdido. Empleados confundidos sobre instrucciones. Edward se encontró resolviendo problemas que antes no existían. Mientras tanto, el comportamiento de Mary empezó a cambiar. Su admiración se suavizó. Seguía sonriendo, pero dejó de elogiarlo constantemente y comenzó a evitar responsabilidades. ¿Por qué se canceló la llamada con los inversores?, preguntó Edward una mañana. Pensé que alguien más la había confirmado, respondió ella. Edward frunció el ceño. Gemma solía verificar estas cosas. Marie puso los ojos en blanco ligeramente. Bueno, Gemma no está aquí. La frase quedó flotando en el aire, y por primera vez desde que Gemma se fue, Edward sintió algo desconocido. No era arrepentimiento, no todavía, sino una conciencia silenciosa de que algo importante había desaparecido. Aún así, se negó a admitirlo, porque hacerlo significaba enfrentar una verdad que había ignorado durante demasiado tiempo, que algunas personas sostienen todo en silencio, y cuando se van, el silencio lo revela todo. Al principio se convenció de que los problemas eran temporales, que los negocios siempre enfrentan desafíos, que los horarios podían arreglarse, los empleados reemplazarse y los errores corregirse. Siempre había creído eso, pero la verdad que se desarrollaba era mucho más incómoda. Algunos problemas no son ruidosos, son silenciosos y crecen en segundo plano hasta volverse imposibles de ignorar. La estructura de la vida de Edward había dependido en silencio de alguien que ya no estaba. Gemma nunca anunció lo que hacía, nunca dio discursos sobre sus contribuciones, simplemente actuaba. Y ahora cada pieza faltante comenzaba a revelarse una por una. La casa fue el primer lugar donde notó el cambio. El personal estaba confundido, los horarios se superponían, las solicitudes de mantenimiento se acumulaban. Una mañana, la jefa de limpieza se le acercó con cautela. ¿Debemos continuar preparando la cena benéfica de este mes?, preguntó a Edward. Levantó la vista. ¿Qué cena benéfica? Ella dudó. La que la señora Whitmore organizaba cada mes para la fundación del hospital infantil. Edward parpadeó. No sabía nada de eso. Ella lo organizaba personalmente, respondió la mujer. Edward sintió cómo crecía la irritación. Cancélala, dijo rápidamente. Pero el momento se quedó con él. Había partes de la vida de Gemma que él nunca había notado y ahora estaban desapareciendo en silencio. En la oficina, la situación era peor. La empresa había crecido rápidamente, pero detrás de ese crecimiento había sistemas que Gemma había ayudado a diseñar. Revisaba contratos, verificaba informes, detectaba pequeñas inconsistencias antes de que se convirtieran en errores costosos. Sin ella, esos detalles se escapaban, y esos detalles se convertían en problemas reales. Una tarde, Edward recibió una llamada de uno de sus mayores inversores. La voz del hombre era seria. Edward, tenemos que hablar sobre las proyecciones trimestrales. Edward se recostó en su silla. ¿Qué pasa con ellas?, preguntó. Hay inconsistencias, respondió el inversor. Edward frunció el ceño. ¿Inconsistencias dónde? Los datos de envíos no coinciden con los informes de ingresos. Edward abrió rápidamente los documentos en su computadora. Debe ser un error administrativo. Tal vez, dijo el inversor con calma, pero hay varios. Edward sintió cómo aumentaba la irritación. Haré que mi equipo lo corrija. La llamada terminó de forma educada, pero la tensión
permaneció. Edward llamó inmediatamente a Marie a su oficina. Ella entró sosteniendo una taza de café. ¿Revisaste los informes financieros antes de enviarlos a los inversores?, preguntó Anne-Marie. Miró la pantalla brevemente. Supuse que el departamento de finanzas los revisó. Edward se frotó las sienes. Gemma solía verificar estas cosas. Marie suspiró. Edward, ¿sigues comparando todo con Gemma? Él se quedó inmóvil por un momento. No estoy comparando. Anne-Marie cruzó los brazos. Suena como si lo hicieras. La conversación terminó rápido, pero la incomodidad permaneció en su mente. Durante los siguientes 2 meses, aparecieron más grietas. 2 empleados senior renunciaron. Ambos habían estado con él desde los primeros años. Uno de ellos escribió en su correo de salida: las operaciones se han vuelto desorganizadas. La comunicación no es clara. Edward se sintió ofendido, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Las reuniones eran menos estructuradas, se perdían plazos, los departamentos no se coordinaban, y se encontró resolviendo problemas que nunca antes había notado. En casa, Marie también empezó a cambiar. Cuando Gemma se fue, Marie lo admiraba constantemente, pero ahora esa admiración se desvanecía. Pasaba más tiempo en su teléfono, salía más a menudo y mostraba menos interés en su trabajo. Una noche, Edward estaba revisando documentos mientras Marie veía televisión. «¿Trabajas demasiado?», dijo ella casualmente. «Estoy dirigiendo una empresa», respondió el Anne. Ella se encogió de hombros. «Actúas como si todo fuera a derrumbarse si dejas de trabajar». Edward la miró. «Antes admirabas mi ambición». Marie rió suavemente. Eso era cuando todo era emocionante. Las palabras se quedaron con él. Otra noche, durante una discusión, Marie dijo algo peor. «Pensé que eras más estable que esto». Edward la miró fijamente. «¿Qué significa eso?». Ella se apoyó en la encimera. «Hablas como si controlaras todo, pero últimamente todo se ve desordenado». Edward sintió cómo crecía la ira. «Antes no decías eso». Marie se encogió de hombros. «Las cosas cambian». Esa noche, Edward no pudo dormir. Caminó por los pasillos silenciosos de la casa. Seguía siendo hermosa, pero algo se sentía diferente, vacío, no físicamente sino emocionalmente. Se detuvo frente a una pared de fotografías enmarcadas, momentos de años anteriores, eventos de negocios, galas benéficas, vacaciones gencases. En cada foto, él estaba en el centro, sonriendo con orgullo, mientras Gemma estaba ligeramente detrás, sonriendo con suavidad, sin exigir atención, simplemente presente en silencio. Por primera vez desde que ella se fue, Edward se permitió pensar en ella con honestidad, no como la mujer que se marchó, sino como la que había mantenido todo unido. Se sentó lentamente y se hizo una pregunta que había estado evitando: ¿y si Gemma nunca lo necesitó tanto como él creía? ¿Y si simplemente lo eligió? El pensamiento lo inquietó, porque si era cierto, entonces perderla no fue un accidente, fue una consecuencia, y las consecuencias son mucho más difíciles de deshacer que los errores. 6 meses después de que ella se fuera, otro inversor retiró su financiación, citando preocupaciones sobre la inestabilidad y la comunicación tardía. Edward leyó el mensaje 2 veces. Durante años, los inversores lo habían elogiado, ahora lo cuestionaban. La empresa no se estaba derrumbando, pero ya no era fluida. Los problemas aparecían en todas partes, los empleados necesitaban dirección constante, los departamentos se quejaban, las decisiones se sentían más pesadas. Esa noche, Edward se sentó solo en su oficina mirando las luces de la ciudad, la misma ciudad que una vez lo celebró. Ahora se sentía distante. Marie había salido con amigos sin decirle, algo que se había vuelto normal. La casa vacía se sentía más ruidosa que nunca. Caminó lentamente por ella, todo pulido y perfecto, pero vacío. Al pasar por el comedor, recordó la noche en que todo cambió, las palabras resonando en su mente: en todos son reemplazables. En ese momento, lo creía completamente, que el éxito venía de la independencia y la fuerza, que depender de otros era debilidad, pero ahora entendía algo diferente. Algunas personas no exigen reconocimiento, simplemente hacen la vida más
fácil. Y cuando desaparecen, todo se vuelve más difícil. Edward regresó a su oficina y miró su teléfono. El número de Gemma seguía allí. Muchas veces había pensado en llamar, pero el orgullo lo detenía. Esta noche se sentía diferente, no porque mereciera perdón, sino porque finalmente entendía que Gemma nunca había sido el problema. Tomó el teléfono, dudó y luego llamó. La línea sonó y ella respondió. Hola, su voz sonaba tranquila, en paz. Gemma, soy yo, dijo. Sí. Edward Hahn. Le costó encontrar palabras. Me preguntaba si podríamos hablar. ¿Estamos hablando? Respondió ella con suavidad. Él exhaló. Quiero decir, hablar bien. ¿Cómo estás? Estoy bien, dijo simplemente. ¿Qué has estado haciendo?, preguntó. ¿Trabajando? ¿Dónde?, preguntó Edward curioso. Empecé mi propia empresa. Él parpadeó. ¿De qué tipo? Consultoría empresarial. Ayudó a empresas a organizar operaciones y mejorar la eficiencia. Edward dejó escapar un suspiro suave. Eso suena familiar. Ella no respondió de inmediato. ¿Es exitosa?, preguntó. Sí. ¿Cuánto tiempo te tomó? Aproximadamente 4 meses. Edward cerró los ojos por un momento. A él le había tomado años construir estabilidad y ella lo había hecho en meses. Gemma, dijo lentamente, creo que cometí un error. Siguió un silencio. Luego ella preguntó, ¿cómo va el reemplazo? Las palabras lo golpearon con fuerza. Pensó en Marie, su admiración convertida en indiferencia. No muy bien, admitió. Pensé que la vida seguiría igual. ¿Sí?, dijo ella. Eso fue lo que dijiste aquella noche. Edward exhaló en fui. Arrogante en sí, respondió con calma. Miró a su alrededor en la oficina. No entendí lo que hacías por mí. No necesitabas entenderlo, dijo ella. Solo necesitabas respetarlo. Las palabras quedaron suspendidas. Emma, ¿crees que podríamos intentarlo de nuevo? El silencio se alargó. Cuando finalmente habló, su voz fue suave. Edward, algunas lecciones arreglan a las personas, pero otras solo las revelan. Sintió el peso de sus palabras. Tú creías que yo era reemplazable, continuó ella suavemente, y yo te creí. Edward cerró los ojos. ¿Estaba equivocado en sí? ¿Podemos arreglar esto?, preguntó en voz baja. Gemma hizo una pausa. El valor es fácil de ignorar cuando está presente, pero la ausencia enseña con claridad. Edward se quedó en silencio. Por primera vez en años, el hombre que creía controlar todo se sintió pequeño. Había construido un imperio, pero perdió a la única persona que lo mantenía unido, y en algún lugar lejano, Gemma estaba sentada tranquilamente en la oficina de la empresa que construyó sola, no enojada, no amargada, simplemente libre. Porque a veces la lección más poderosa no viene de la venganza, a veces viene de la ausencia, y a veces las personas solo entienden el valor de alguien cuando se ven obligadas a vivir sin él.